tal? ¿Cómo están? Aquí trabajando esta pieza para poder definirla ya y darla por terminado. Este, pues es cuestión de modelar un poquito más ciertos elementos de esta pequeña pieza. Si profundizamos en el modelado, pues obtenemos un mayor claroscuro y ese mayor claroscuro pues nos va a permitir que la pieza tenga una mayor presencia, siento yo. Entonces no voy a ir al detalle, pero sí voy a cuidar la limpieza de la forma, que es lo que estoy haciendo ahorita, es tratar de limpiar cada una de las formas para que se destaquen. Es decir, es un total, ¿no? Entonces cada una de estas formas forman parte de la pieza. En la medida en que cada una de ellas esté más solucionada, tenga más modelado, pues el todo se enriquece, ¿no? Entonces, creo que ahí está también una de las cuestiones que a veces no percibe uno cuando está trabajando en alguna obra, ya sea en un dibujo, en una pintura, en una escultura. Generalmente no alcanzamos a percibir porque, por ejemplo, en esta pieza yo estoy embebido en ella, ¿no? Visualmente. Y eso me llena mi cerebro con la imagen y no me permite ir más allá. Por eso es importante a veces mostrarla a la gente, porque pues otros ojos, otra mirada y otra forma de ser encuentran detalles que uno a veces no logra ver. Y también es importante como que dejar de reposar la obra un tiempo, porque cuando tú vuelves a verla de nuevo, la pieza encuentra ciertos detalles. Lo cual también nos lleva a que, en el caso mío, por ejemplo, que yo trabajo por emociones y por estados de ánimo y así, entonces, pues esta pieza, si yo la retomo en determinado tiempo, al intervenirla tendría que cambiarla casi por completo, porque pues esa persona que está realizando esa obra ya no es la misma. O sea, yo creo que uno a diario se crea, uno a diario es diferente. Entonces la persona que fui ayer pues ya no soy yo, y entonces y así sucesivamente. Entonces pues no es posible cuando pase el tiempo volver a tener las ganas o la idea de trabajar en una pieza, ¿no? Entonces es parte de lo que a veces se desconoce, ¿no? Hay muchos análisis de obras a través de la historia del arte y así, pero la verdad es de que pues solamente es o sea, pues hay un análisis crítico de que tiene que ver con las formas, con las tipologías, etcétera, ¿no? Pero ya cuando se meten a qué pensaba el autor o qué sentía o qué se proponía, la verdad es que es bien complejo, porque pues en mi experiencia normalmente uno trabaja a veces en automático, es decir, eh, a veces ni siquiera estás presente cuando estás desarrollando o creando una pieza. Entonces por eso se me hace muy así que alguien diga, no, pues el tal o cual artista o autor hizo esta pieza porque sentía tal cosa y así. Entonces, pues más bien es la versión de quien escribe, ¿no? Más que
más que la que tenía el autor. Como les digo yo, en mi experiencia personal, pues uno elabora, trabaja, hace, pero muchas veces es en automático, es decir, no entra tanto la idea de, de, de representar todo el tiempo y estar analizando y así, ¿no? O sea, y retomando un poquito, por ejemplo, la idea de, digamos, una obra es importante en tres conceptos, ¿no? Uno sería la técnica, que es los procesos en que tú elaboras, la manera en que tú trabajas, y el conocimiento de la técnica, o sea, por ejemplo, saber en este caso que esta piedra es suave y que permite el manejo de herramientas con filo y aguanta el filo. No es, si esto fuera una piedra más dura, pues el filo de esta herramienta se terminaría muy pronto y tendría cada rato que estar arreglándola. Y también de que los materiales como la piedra pueden tener relices que debe uno de cuidar, porque pues si trabajas una piedra que está dañada, que tiene relices, pues al final de cuentas las posibilidades de que truene y se te parta y se convierta en varios pedacitos de piedra, pues son muy altas. Entonces, desafortunadamente eso sucede siempre ya cuando vas a casi a terminar la pieza. Esta pieza en lo particular, yo los relices que tenía se los troné, o sea, la reviento la piedra antes para evitar que me vaya a aparecer. Si te fijan, tiene mucha veta, pero no se aprecia. Un reliz es una especie como de cortadita, así que está marcada, que cuando uno golpea esa área se parte como una nuez. Entonces, esta piedra yo le fui reventando todas las partes en las que había algún release para evitar que al final me sucediera pues que se quebrara, ¿no? Que finalmente pues busca la manera de seguir conservando la pieza. No me gusta pegarlas porque siempre queda ahí la unión y eso pues no es muy estético que digamos, pero cuando no hay más y uno quiere conservar la piedra, pues la pegas, ¿no? Pues ni hablar, no hay más. Y aquí, bueno, pues la idea era aprovechar esta pequeña piedra que digo, por el lado en que uno le busque, el material es muy agradable a la vista. Si lo podemos ver, incluso tiene esta especie como de brillos pequeños, como si fuera un terrón de azúcar. Y eso es una comunión aquí entre quien trabaja y el material, ¿no? O sea, tienes que estar siempre con mucha calma y concentrado. Pero te digo, yo generalmente divago, o sea, claro que me detengo en momentos y observo formas, pero no estoy así como que tan presente. Y siguiendo con la idea, bueno, pues les digo, la técnica es bien importante. El desconocimiento de la técnica a veces lleva a crear obras que se pierdan, a crear obras que no perduren o que por lo mismo el resultado al final no sea lo esperado. Por ejemplo, este es un área que esto es lo que llamo limpieza. Si ven, la superficie es muy nítida, la línea, la forma. En cambio acá hay una textura que tampoco es desagradable, pero en este caso yo quiero aprovechar que sea muy limpia la superficie para poder que la veta al final
se muestre más y eso me ayude con la pieza. Entonces, por ejemplo, esta es una técnica de tomar una herramienta para cuando uno no, porque uno puede golpear, o sea, usar un mazo y golpear, pero finalmente es los detalles como tal, al final, pues tienen que ser así. O sea, lo último es muy cercano al material, entonces no hay de otra. O sea, con una herramienta abrasiva, con un router o con una fresa, etcétera, pues sí le avanzas. Yo lo uso. Antes era renuente a utilizarlo porque tenía una teoría acerca de que pues, la velocidad y el distanciamiento del material hacia cuando lo está uno trabajando, pues le quitaba fuerza, ¿no? Pero hoy en día lo uso mucho al inicio para hacer un poquito, acelerar el proceso. Entonces, sí utilizo. Pero finalmente, esto que hago así con las manos no lo puedes hacer con una herramienta, porque gira muy rápidamente y se lleva todo. Entonces, pues mi formación así fue desde un inicio, muy manual, muy artesanal, muy tradicional. Entonces, pues qué bueno, yo me agrada hacer así. Digamos, esta superficie limpia, lo que seguiría era lijar. Y esto lo puedes hacer así en seco. Lo único es de que la lija se tapa muy rápido, entonces pues tienes que estar use y use, o sacudiéndole, etcétera. En cambio, cuando lo haces con agua, el proceso es muy diferente. O sea, la lija pues se está limpiando continuamente y aparte el polvo se está quitando de la pieza. Entonces, esto es lo que finalmente voy a conseguir, lijar, y para darle un sentido también a la piedra, le metí esta forma acá arriba que todavía no es notoria, pero aquí está. Se trata de un pequeño pez. Entonces lo voy a modelar ahorita. Entonces jugar un poquito con eso, ¿no? Es la idea del pez o del pescado y luego utilizar la palabra de pescado como que estás atrapado, y de ahí juego con ello. Entonces pues el título así sería, ¿no? Corazón pescado, por ejemplo. Y aquí pues voy a nada más a sacar ya lo tengo de alguna manera el contorno del pez, pero le voy a agregar estos detalles como la boca para que el espectador pues lo pueda ubicar. Entonces ¿lo ven? Entonces aquí lo empiezo a modelar poco a poco. Entonces aquí uno se juega todo también cuando trabajas, sobre todo en la talla directa y sobre todo en la piedra, en la madera, así. O sea, el hecho de trabajar en barro o en cera o en plastilina, pues te permite eso, ¿no? Te equivocas y corriges, pero aquí pues ya no hay manera de pegarle piedra, o sea, y a veces juega uno con micra, o sea, ni siquiera es una cantidad muy grande de piedra. Y tienes que ser así, o sea, no tener miedo. Yo creo que es bien importante el perderle el miedo a los materiales. Sucede mucho, por ejemplo, cuando tú dibujas, que luego utilizas cualquier papel y estás sacando unos dibujos muy buenos, ¿no? Así, y el día que utilices un papel bueno de algodón, costoso y todo, no sale nada, ¿no? Entonces
como que sí, la idea del miedo a lo que va a salir, a lo mejor entra mucho el ego, ¿no? También, porque siempre estamos buscando que lo que hagamos sea una obra de arte y a final de cuentas, pues esa connotación, pues quién se las da, ¿no? ¿Quién decide que es una obra de arte? ¿Quién, no? Eso es muy ambiguo. Entonces, yo en lo personal, pues yo creo que uno debe hacer las cosas y pues para algunos va a ser arte, para los otros no, qué sé yo. Lo importante es que te expreses, ¿no? Que de alguna manera las personas puedan tener cierta empatía por tu trabajo y puedan captar lo que tú deseas. Ahí está un poquito, aquí está el ojo y la boca. Entonces está así como que emergiendo de esta pieza. Aquí está también. Ahorita le abro la boca a este lado y no va a llevar mayor detalles, o sea, no lo voy a poner cositas de escamas ni cosas así, es algo muy solamente sugerido, ¿no? Entonces, de hecho, también el corazón tampoco no es una copia de un corazón, es totalmente idealizado, o sea, ni siquiera lo copié ni nada, es inventado. Entonces, no remite a la forma que entendemos de un corazón. Y eso, por ejemplo, es un buen ejemplo para explicar cómo nosotros guardamos ciertos, pues no sé si detalles de las cosas como referentes, vaya. Entonces, a veces tú ves un cuadro y un paisaje, por ejemplo, y tiene montañas y árboles, todo, y en que sea algo así muy nomás el color plano y los árboles nada más así esbozado y todo, lo reconoces inmediatamente. Dices, mira, ahí está la montaña, y hay unos árboles y qué sé yo. Entonces, como que con ciertos elementos nos basta para identificar ciertas cosas. No tenemos toda la forma en general. Y eso sucede mucho, por ejemplo, cuando uno trata el tema del arte abstracto, ¿no? Que el grave problema del arte abstracto es que todo el mundo quiere encontrar qué forma tiene, pero qué forma tiene en cuanto al mundo, ¿no? En cuanto a la realidad. Y sucede que, pues, básicamente, lo importante de la expresión del arte abstracto, pues, es que haya una ausencia de eso, ¿no? Y entonces está el cuadro ahí todo amarillo y de repente hay una mancha por ahí que asimila una vela o algo. Mira, ya le encontré la forma, ahí hay un barco, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso siempre, de alguna manera hay años y nunca se va a acabar con esa idea, ¿no? De que si Picasso o cualquier niño lo hace, cosas así, pero pues eso es parte del mundo del arte, ¿no? Y de la sociedad también. O bueno, buscaré la manera de montarlo, pudiera ponerlo, obviamente va a ser vertical, pero tendría que ser un tanto en el aire. No sé si tenga que perforarle para meter alguna cosa o no sé, pero es otra de las partes importantes cuando uno hace una escultura, o sea, también tienes que ver cómo la vas a montar, en qué material, o sea, qué material me funciona para montarla y así. Miren, tengo aquí un poquito de café, entonces, porque no tengo agua cerca, pero pues es un líquido, entonces es nomás para visualizar, y aparte a lo mejor me ayuda, ¿no? Y descubro una manera de entintar aquí, a ver, déjenme ver, ahí está. Lo único que quería era eso, era que vieran la riqueza
visual de las vetas de esta piedra, lo cual es increíble. Entonces, cuando yo finalice esta pieza, que la termine de limpiar, como les dije, el modelado, cuando yo la termine, tendrá una vista más o menos así. Y lo que se me hace impresionante son las vetas, ¿no? Miren esto, por ejemplo, esto de aquí. O sea, y ahorita, bueno, pues el tono del café le quitó un poquito, pero una vez que yo la pulimente, la selle, así se va a ver, digamos, un poquito más, poquito menos. Y bueno, pues es una piedra que se encontró en el camino de Galeana a Rayones, como unos 20 kilómetros antes de llegar a Rayones, a la orilla del camino había una veta muy impresionante y de ahí pude rescatar unas piedras más grandes, de las cuales ya las trabajé, y estos pedazos de alabastro que la verdad es por sí sola la piedra es muy estética. Entonces pues al intervenirla, pues se genera que se convierta ya en un objeto y que esto pues, pueda ser conservado, ¿no? A lo mejor como les digo, las daña mucho el sol, entonces esto tiene cierto grado de estar calcinada, pero bueno, ya creo yo que va a ser conservada por alguna persona en un momento dado, y si no, pues por mí mismo. Bueno, pues ahí les mostraré y les agradezco su atención de escuchar, y pues ya verán en mis redes el acabado ya terminado de esta pieza. Que tengan un agradable y muy bonito día, y hasta pronto.